Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. El Instituto Mexicano de Cinematografía presentó su anuario obviamente del cine, que nos presenta una especie de fotografía, vamos a llamarle un documental del estado actual del cine mexicano. Y sobre esto vamos a platicar ni más ni menos que con la muy reconocida y muy querida y admirada cineasta María Novaro, quien también pues, es directora de IMCINE. María, bienvenida a Media 20.1. Es la segunda vez que contamos con el privilegio de tenerte en este programa. Muchas gracias, Gabriel. Muy contenta de estar aquí. Pues justamente en el primer programa hablamos del anuario del año pasado. Ahora vamos a hablar de este anuario 2022. Yo tengo aquí, y permíteme ponerme los lentes, que por ejemplo, uno de los datos que quisieron destacar es de que se produjeron 258 películas, 46% de ellas se realizaron con apoyos públicos. Y hay otros datos, obviamente, relevantes que estaremos pues desglosando en este programa. Aquí es muy importante hacer notar que hubo un cambio de política pública en este terreno. Se transformaron estos llamados fideicomisos o estos apoyos que se daban al cine mexicano. Ahora, ¿en qué estatus estamos, querida María? Bueno, mencionabas la cifra de largometrajes producidos en el año. Año con año, el anuario estadístico lo primero que destaca es el número de largometrajes producidos en el año. Y por segundo año consecutivo es una cifra histórica, es una cifra de producción que no había habido en el cine mexicano, nunca, época de oro, nunca se han producido tantos largometrajes mexicanos. Y eso que tuvimos la pandemia, ¿no? Sí, y justamente además en la pandemia bajó a menos de la mitad la producción, obviamente, pero en 2021 ya se había recuperado con números muy altos y este año es prácticamente el mismo número que el 2021, este año que terminó, y estamos con 258 largometrajes. Y prácticamente también en 2021, tanto como 2022, más o menos la mitad del cine mexicano de largometrajes se producen con apoyos, básicamente los apoyos que damos a partir del IMCINE. Todo esto como preámbulo a tu pregunta. Sí. Los fideicomisos se extinguieron en 2020. En enero de 2021 lanzamos un nuevo programa, el que sustituyó a los fideicomisos, o sea, no se interrumpieron los apoyos al cine, porque en enero de 2021 ya estaban publicadas las convocatorias de apoyos a la producción cinematográfica y estos números tan exitosos ya son resultado de 3 años de FOCINE. El programa se llama FOCINE, es un programa presupuestario que da subsidios y aprovechamos el cambio de fideicomisos a FOCINE porque FOCINE ya no solo apoya la producción, apoya también la exhibición, porque tan importante es que el cine mexicano se haga como que se vea. Entonces hay apoyos a la exhibición y también una convocatoria muy bonita a la preservación del patrimonio cinematográfico y audiovisual del país, que por tercer año también ha contribuido a muchos proyectos de rescate de archivos fílmicos, restauración de películas, colecciones que estaban en el olvido, y en fin, es una convocatoria también nueva. El FOCINE no solo continuó los apoyos de los fideicomisos, sino que aumentó los apoyos de los fideicomisos. Yo creo que eso hay que ser muy enfático porque hemos visto, sobre todo en los últimos años, una especie de crítica sistemática a esta nueva política pública. Y pareciera que esto ha tenido un impacto, y los datos dicen otra cosa, en lo que es la producción cinematográfica. O sea, más bien estamos llegando, como dices, a cifras históricas en este terreno y con un énfasis muy importante también en otros ámbitos. Algo que destaca de este anuario, que por cierto, usted puede bajar gratuitamente en el sitio web de IMCINE, ¿verdad? Así es. María, es algo maravilloso, porque también incluso revisar este anuario es algo fantástico, digamos, en cuanto a algunas de las imágenes seleccionadas y obviamente la precisión de los datos. Pero aquí se ha sido muy enfático ahora en esta tendencia de la producción, por ejemplo, estos apoyos que se han dado a pueblos y comunidades indígenas, como parte de la obligación del Estado mexicano de preservar no solo las culturas, sino también las lenguas. Sí, mira, desde el 2019 los apoyos al cine sí se han diversificado, sí son mucho más incluyentes, sí se han descentralizado
¿Qué pasaba antes? Perdóname. Disculpa. Mira, por ponerte un ejemplo, con uno de los instrumentos de apoyo, que es el EFICINE, que es el estímulo fiscal, sacamos estadísticas en 2019 y el 93% de los apoyos se quedaban en la Ciudad de México. 93% de los apoyos. Obviamente, cifras, un anuario estadístico, las cifras que manejamos son muy importantes en muchos niveles, pero también para definir la política pública. Entonces, empezamos a ver que era importante una política de descentralización, que era importante una política de inclusión. ¿Qué introdujimos? Introdujimos puntos adicionales a los proyectos presentados desde fuera de la Ciudad de México, puntos adicionales a proyectos presentados por cineastas indígenas y afrodescendientes, puntos adicionales a proyectos presentados por mujeres. Hemos avanzado muchísimo en la igualdad y los números de la participación de las mujeres en el cine ha crecido exponencialmente, y todo eso es resultado de políticas públicas para enfatizar eso. Entonces, este anuario sí da cuenta de un claro crecimiento en la diversidad, en la descentralización y en el avance en la inclusión de diferentes voces. Y aparte, hay un programa específico que funciona desde el 2019, que justamente acaba de terminar la residencia número de la quinta generación del ECAM, es el estímulo a la creación audiovisual de cineastas indígenas y afromexicanos. Y con este programa se están produciendo un montón de películas, muchas de ellas contienen o están totalmente realizadas en alguna lengua originaria, y son realizadas por cineastas de las propias comunidades. Ah, qué interesante. Sí. Eso que comentas es realmente un nuevo paradigma, ¿no es cierto, totalmente, María? Totalmente. Porque antes los pueblos y comunidades indígenas, pues, ni siquiera aparecían en las películas o aparecían... No, ahora ellos realizan las películas con su visión del mundo y de las cosas, ¿no? Ese es el punto, porque... sí ha habido cine mexicano con temática indígena hace muchos años, algunas películas espléndidas, maravillosas, pero el reclamo era, no es cine indígena el cine mexicano con esa temática. El verdadero cine que habla de las comunidades tiene que ser realizado desde cineastas y creadores de las propias comunidades. Ese fue un reclamo desde el 2019, eso es lo que hemos cumplido con este programa, y se hace una diferencia. Porque las historias se narran desde dentro. Hay muchas historias, están saliendo las películas, hay 10 películas terminadas, hay cerca de 50 películas en vías de terminación. En este año, el año próximo, se va a ver que el cine mexicano está enriquecido con voces que no había, claramente, ¿no? Y en igualdad de condiciones. Y son contadas las historias desde dentro. Por ejemplo, historias de migración que afectan mucho a comunidades indígenas, pero son contadas desde dentro, desde lo más íntimo, desde lo profundo, desde las propias familias, desde un cineasta que narra eso de su propia familia. Y es una visión diferente, ¿no? Esas voces no estaban y ahora sí están en el cine mexicano. En el anuario ya se da cuenta de esa incursión de ese cine mexicano, ese nuevo cine mexicano. Voy a cometer una indiscreción, querida María. En algún momento, invitando obviamente a María, ella me comentaba a través del WhatsApp que había sido a una comunidad y que pues, realmente fue impresionante lo que te tocó vivir en ese terreno. Sí. ¿Por qué no platicas algo antes de irnos al corte? Bueno, a fines de 2018, principios del 2019, visité comunidades en donde sabía que había ya generaciones de cineastas indígenas y afrodescendientes en Oaxaca y en Chiapas. A partir de la visita a Chiapas en 2019 decidimos crear el ECAMP, que funciona desde el estado de Chiapas, y ahora cada año hacemos una residencia allí, en ese lugar, en San Cristóbal de las Casas, un lugar que se llama La Albarrada. Se hace la residencia, el encuentro de estos cineastas que son de todo el país y también de Centroamérica, también se apoyan centroamericanos. Es un estímulo que también apoya cine guatemalteco, hondureño, panameño, en fin, de cineastas indígenas y afrodescendientes. Y en estos encuentros pues estamos escuchando las historias, revisando ya los cortes finales de muchas películas, además también definiendo las políticas públicas, porque nunca más se deben tratar como vamos a hacer una muestra especial de cine indígena, no se trata de eso. Se trata de que el cine mexicano también tiene voces indígenas y afrodescendientes
en sus propuestas cinematográficas. Y se está logrando. Esas películas se están estrenando también en festivales internacionales y tienen están ganando premios, están ¿no? ganando premios, están muy bien postproducidas, están entrando a los otros fondos, al FOCINE, al EFICINE, están obteniendo recursos también en los otros fondos. El ECAM es un apoyo adicional, no es único, y pues está enriqueciendo el cine mexicano. Eso es lo que está Qué sucediendo. interesante. Ya casi tenemos que ir al corte, pero te voy a hacer una pregunta que a lo mejor parece demasiado elemental, pero para alguien que no está tan cercano a la producción, ¿les enseñan a hacer cine y después hacen cine? ¿O cómo es ese proceso? Mira, en realidad desde los años 80 se empezó a ver talleres de formación, grupos, diplomados en diferentes lugares. Ha habido iniciativas maravillosas de la sociedad civil como Ambulante Más Allá o como el CCC con Patas. O sea, ha habido muchos avances de formación. Lo que quizás no había era un apoyo decidido para acompañar esos procesos formativos y subirlos de nivel y darles un terminado de postproducción a las películas totalmente profesional. Eso es en lo que estamos contribuyendo. Y eso vino a optimizar los resultados de algo que se viene gestando desde hace muchos años. Ahora, el ECAM da un estímulo económico, da asesoría durante un año, da talleres, da acompañamiento y da una residencia. Todo eso, además del estímulo económico, y acompañamos a que participen en otros fondos. Bueno, pues ahí está, es parte de una verdadera política pública que considera todos los procesos de producción, incluida la exhibición, que ahorita también platicaremos sobre ello. Tenemos ya que hacer el corte, querida María, pero por favor, no se vaya, seguimos platicando sobre la situación actual del cine mexicano a través justo de este anuario de IMCINE. ¿Cuál es realmente el impacto de la desinformación? Las personas investigadoras Ingrid Bachmann y Sebastián Valenzuela revisaron la literatura científica sobre desinformación, entendida esta como información factualmente falsa, que no se ajusta a la mejor evidencia disponible. ¿Qué encontraron? Que la mayoría de los estudios no han podido establecer una relación causal entre desinformación y formación de creencias falsas, juicios, comportamientos o cambios de actitudes. Es decir, la desinformación por sí misma no causa nada de lo anterior. Y advierten, exponerse a desinformación no se reduce necesariamente en creerla, y percepciones o creencias erróneas pueden tener su origen en varios mecanismos, no solo en el consumo directo de información errónea. Si no es solo la desinformación, entonces, ¿qué es lo que ocasiona creencias o percepciones equivocadas? Estudios recientes ya analizan factores como la pertenencia a grupos políticos o religiosos o el uso de medios ideológicos. Asimismo, los sesgos de confirmación, los procesos de razonamiento motivado o nuestra tendencia a creer que tenemos la razón, aunque no sea así, también son factores que se han vinculado a tener creencias erróneas. Entonces, ¿la desinformación no debería preocuparnos? Claro que sí. Finalmente, aunque no basta en sí misma, sí abona a las percepciones erróneas. Además, exponernos a desinformación puede perjudicar la confianza en el periodismo, en los medios de comunicación y en otras instituciones, lo cual, como hemos visto en nuestras sociedades, contribuye a la polarización y el desinterés político. Gracias por continuar en Media 20.1. Estamos hablando con María Novaro, entrevistándola sobre este anuario del IMCINE, que es, como le decía, una especie de fotografía del cine mexicano. Y después del corte vimos una cápsula, que nace como colaboración con este programa de UNESCO a MIDI, con el fin de que nos familiaricemos con esto de la alfabetización mediática e informacional. Incluso para ver cine, pues también hay que hacer una observación crítica de todas estas películas hollywoodenses y demás que parecen que inundan pues las pantallas aquí en nuestro país. Pero antes de entrar a eso, María, algo que tú también destacabas al inicio de esta entrevista es la participación cada vez mayor de las mujeres cineastas. ¿En qué proporción estamos ahora como directoras? Y quizá tengan el dato de la industria en general. Sí, están dados los datos en muchos rubros de la participación de las mujeres. Como directoras, cabezas de película, ha crecido la participación de las mujeres. Como productoras, estamos prácticamente ya en términos de igualdad con los productores, las mujeres.
Y también estamos dando cuenta de las cinefotógrafas, técnicas, incluso ya hay grupos de mujeres staffs, electricistas, tramoyistas, en fin, las mujeres están ya compitiendo y participando, si no en términos de igualdad en todos los rubros, sí, ahí van. Y justamente en el anuario estadístico se va registrando pues esa balanza que se está creando, ¿no? Sí. Y eso también ha sido promovido desde las mismas instituciones del gobierno. Sí, es parte de la política afirmativa. En las convocatorias tienen puntos adicionales las mujeres que participan por los diferentes apoyos en las diferentes convocatorias, al igual que los cineastas indígenas, al igual que los cineastas y las casas productoras que trabajan desde fuera de la Ciudad de México. Sí ha dado resultado, creo que en el anuario es muy claro, ha dado resultado esta política afirmativa de que tienen puntos adicionales en las convocatorias. Y ahora, ¿qué está pasando con la exhibición del cine mexicano? En una especie que hay que decirlo, María, tenemos un duopolio en la exhibición cinematográfica desde hace ya varios años y donde pues sigue prevaleciendo, ya lo decíamos, parte de lo que es la producción hollywoodense, a pesar de que ya se están peleando con la inteligencia artificial. Sí. El problema viene de muchos años atrás y es realmente una política neoliberal que se instauró a partir del Tratado de Libre Comercio en el 94, en el periodo de Salinas, donde se firmó sin proteger al cine como una excepción cultural. Todos los países del mundo en sus tratados económicos de cualquier índole han protegido su cine como excepción cultural. México no lo hizo. No se protegió al cine como excepción cultural. Se consideró que teníamos que competir como iguales con el cine hollywoodense, que es una desproporción brutal. Y desde entonces, yo me atrevo a decir, para resumirlo, que se rompió la relación de los mexicanos con su propio cine. Se fracturó el acceso de la población mexicana a su propio cine. De hecho, como que se aventó a que los mexicanos tuvieran que consumir cine mexicano vía la piratería, porque no había otra manera de ver cine mexicano. Y se instauró un duopolio, ¿no? Igual que pasó con Telmex y con otras cosas, se instaló un duopolio de exhibición que básicamente funciona con un modelo de negocios que no tiene nada de ilegítimo, pero es tal cual un modelo de negocios ligado a las majors hollywoodenses. Y el cine mexicano quedó totalmente relegado y desprotegido. Sí. Pero el año pasado hubo un crecimiento al menos de la exhibición. En términos de, o sea, mientras no se modifique el Tratado de Libre Comercio y no se declare como excepción cultural el cine, vamos a estar en un problema serio macroeconómico. Lo que sí hemos hecho, y lo hemos hecho a través del FOCINE, es crear convocatorias para estimular la exhibición de cine mexicano en otros ámbitos. Estamos estimulando con subsidios cines de barrio, espacios de exhibición en toda la República, cineclubes, ¿no? Tú y yo conocimos, ¿no? De jóvenes la importancia de los cineclubes y demás, y lo estamos estimulando con todo. Hay una convocatoria que da subsidios para comprar proyectores, instalar, renovar butacas, adecuar los espacios de exhibición, para que haya alternativas a la exhibición de cine mexicano, diferentes de las del duopolio. También hay una convocatoria que da también subsidios para las programaciones de cine mexicano, para que también se exhiba el máximo de cine mexicano en condiciones dignas, en salas grandes. También estimulamos muchísimo que se pase el cine mexicano en la televisión pública, por ejemplo, se ve enormemente el cine mexicano. Eso te quería preguntar, sí. Hay muchísimo gusto y el público mexicano, claro que quiere ver cine mexicano, no tiene dónde, no ha tenido dónde verlo, pero lo pones, por ejemplo, en la televisión pública y los ratings son muy altos y la gente ve mucho las películas. Y lo estamos haciendo con mucho propósito. También tenemos una plataforma en la que el acceso al cine mexicano es prácticamente gratuito en un 75% de los títulos, un 25%. ¿La de Film Latino? La de Film Latino, un 25% si es VOD, si se paga la renta por ver la película. Y estamos también dialogando con las plataformas para que visibilicen lo que tienen de cine mexicano de una manera más clara y más contundente para las audiencias mexicanas. Has tratado varios puntos muy importantes, solo quiero regresar a este y luego también abundar sobre otros, de lo que decíamos fuera del aire, de que
los mexicanos, los mexicanos, pues vamos poco al cine, ¿no? Y los que van muchas veces. Sí. Es decir, aquí nos están contando una historia muy distinta a lo que manejaban las agencias. ¿Por qué no le platicas eso a nuestra audiencia? Sí, esta edición del anuario, ya lo manejamos desde los anuarios anteriores, pero en esta ya fuimos muy específicas. Hay un capítulo que se llama La no asistencia al cine. Y estamos colaborando con el INEGI, que nos apoya en muchísimos datos y muchísimas cosas. El INEGI nos está ayudando a procesar algunos datos, porque realmente carecíamos. El anuario estadístico del IMCINE, hasta el 2018 carecía de datos de cuántas personas no pueden ir nunca al cine. Y se manejaban como datos generales las estadísticas que dan las exhibidoras comerciales de qué tanto van los mexicanos al cine, pero claro, en esos términos hablan de que hay un cierto grupo de mexicanos que van muchas veces al cine, que compran muchos boletos, pero que son el 18% de la población del país. Este dato, perdón que lo recalque, querida María, pero hay que tomar nota. Sí. O sea, solo el 18% de las y los mexicanos va al cine. Y va mucho y compra muchos boletos y la cifra es como muy elogiosa, sobre ¿no? todo en las grandes ciudades, ¿no? Sí, porque justo lo que ustedes han buscado es de que el cine llegue a todos los rincones, ¿no? A todos los rincones. Y sobre todo aquellos que tradicionalmente o históricamente han sido marginados. Sí. Sí, que hay espacios de exhibición en todas partes. Ese es el combate más efectivo a la piratería, por ejemplo, que realmente se garantice el acceso de todos los mexicanos y las mexicanas a su propio cine, porque no es un acceso que no está, es un derecho constitucional y no ha estado garantizado ese acceso durante muchísimos años por la política neoliberal. Entonces estamos avanzando en ese terreno, tratando de construir en ese terreno y señalando con precisión cuál es el problema de las exhibidoras comerciales que efectivamente, bajo el amparo de una política neoliberal en el Tratado de Libre Comercio, no se han visto obligadas a pasar cine mexicano más que en una mínima porción. Claro, y bueno, hay algunas iniciativas que están ahí estancadas, tengo entendido, en el Congreso, pero que lo que han buscado es justo estimular el cine mexicano. Y hay algo por ahí que también ronda, que es las plataformas como Netflix, Amazon y demás. Ahí cómo está la presencia del cine mexicano. Sí, ahí estamos detectando qué tanto cine mexicano están adquiriendo y qué tanto cine mexicano ofertan en las plataformas. Hay varios problemas, ¿no? Varios problemas con las plataformas porque de repente no invitan, no visual. Es difícil que si tú tecleas cine mexicano no te va a aparecer nada en una de esas plataformas, ¿no? Si no te sabes los títulos de memoria no te va a aparecer el cine mexicano. Sí, hace rato, perdón que te interrumpa, nos recomendaste una película que no aparece ahí en ¿cómo se llama? Una película de policías de Alonso Ruiz Palacios. Si no te sabes y no tecleas una película de policías, no la vas a ver en Netflix. Es una estupenda película mexicana, pero la plataforma no te la visibiliza. El algoritmo, ¿no? El algoritmo no te deja. Tampoco transparentan sus cifras, sus datos, y estamos todo el tiempo en diálogo con ellos porque esta situación tiene que cambiar. El cine mexicano que está en las plataformas tiene que ser accesible para los mexicanos y tiene que poderse visualizar de una manera más clara. Es parte de lo que también estamos haciendo. Y sí, hay cine mexicano muy valioso que está ahí y que podría ser visto si se supiera que está ahí, ¿no? Claro. No, y lo otro es de que consumamos lo que es nuestro. Esta plataforma a la que se ha referido Mariano Varo, la de Filmin Latino, es una plataforma mexicana y es de cine mexicano. Sí. ¿Y cuánto dices que es gratuito? 75% de los contenidos mexicanos, básicamente, son gratuitos, 25% son de renta y tiene un catálogo enorme, a precios muy módicos. Solo hay que registrarse con un correo electrónico y pueden acceder a muchísimo cine mexicano. Filmin Latino es la plataforma del IMCINE. Bueno, y también hay que destacar esta presencia del cine mexicano en la televisión pública, lo quiero reiterar, porque hemos visto cómo, por ejemplo, Canal 14, Canal 11, la misma TV UNAM, están transmitiendo cine mexicano. Canal 22 ahora con esta nueva señal MX Nuestro Cine, es digamos el primer canal de la televisión abierta dedicado exclusivamente al cine mexicano, ¿no? Y eso ha estimulado un poco también la exhibición de los grandes realizadores y realizadoras en México. Y estamos muy atentas a
los ratings que tiene el cine mexicano son muy fuertes. La gente sí está sintonizando porque quiere ver cine mexicano. Tanto en Canal 14 como en la señal 22.2, como en Canal 11, se pasa cine mexicano de hace tiempo, se pasa cine mexicano contemporáneo, se pasa cine mexicano que ha triunfado en escenarios internacionales y que los mexicanos, las mexicanas no podíamos ver. Y los ratings son muy elevados. La gente sí quiere ver cine mexicano, que es el argumento de las exhibidoras comerciales de que los mexicanos no quieren ver cine mexicano, pero es un argumento que se contradice por el acceso que tiene con los ratings que hay en la televisión, sí. En 30 segundos, querida María, ¿con quién te quieres despedir? Con la audiencia de Media 20.1 y de TV UNAM con respecto a, pues, al cine. Sí, pues que nuestro anuario da cuenta de un estado muy vigoroso de la producción cinematográfica mexicana, porque también se da cuenta de los premios, los reconocimientos, los espacios que ha ganado el cine mexicano más diverso y pluricultural de la historia del cine mexicano está allí, y el cine mexicano se está produciendo con mucha calidad y en grandes números y con mucho éxito. Pero la paradoja es que ese cine mexicano no es accesible para la mayoría de las personas mexicanas. Y ese es el gran reto de política pública. ¿Cómo garantizamos que todas las personas en México puedan acceder a su propio cine, al cine mexicano, la mitad del cual se realiza con dinero público? Pues ahí está, ese es el reto, y creo que este reto le corresponde, pues evidentemente, a instituciones como IMCINE, que están haciendo lo que le corresponde con base en sus facultades, la misma Secretaría de Cultura, que ha sido particularmente muy dedicada en este tema, pero también los diputados, los congresistas que tendrían también, a partir de la creación, aprobación de leyes, impulsar todavía mucho más el cine mexicano. María Novaro, un gran honor que nos hayas acompañado. Muchas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.